Por supuesto, la política nos atraviesa, como digo siempre Ernestina, en este año y sobre todo por la preocupación que tienen los argentinos, creo que los comicios electorales, en los que más foco va a poner el electorado es en los nacionales, porque es la situación macro que tiene la Argentina es la que todos esperamos que cambie. Y por supuesto, ya con las listas que nos presentaste en la edición pasada, ya sabemos quiénes son todos los candidatos a presidente, vicepresidente y todos los cargos que van a ir a la lista, y ya empezaron las encuestas. Hay muchas especulaciones, una carrera que ya comenzó, están las opciones en la gatera, y nosotros tenemos el contacto con Paola Suban, que es la directora, magíster en ciencia política y directora de justamente Suban y Asociados, que es la encuestadora que nos va a traer los primeros números realizados del 1 al 6 de julio con su equipo a nivel nacional, camino a las PASO, una de las encuestas, porque bueno, estuvimos viendo varias, hay algunas diferencias, pero bueno, esta es lo que nos plantea Suban. ¿Qué tal, Paola? Bienvenida al Espejo TV, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer. Bueno, vamos a ir pasando acá un poquito resumido tu trabajo y después, si querés, nos puedes ir contando porque tenemos en pantalla los números, lo que plantea Suban y Asociado en un trabajo que ustedes han realizado del 1 al 6 de julio, como dije. Da un resultado de esto de los 3/3, ¿no? De 3 cabezas en esta carrera. Pero en esta primera placa, la pregunta que ustedes formularon, ¿qué tan probable es que vayan a votar los argentinos en las elecciones PASO a presidente? Y tenemos, Ernestina, un número bastante alto, 71,1%. Personalmente creo que puede llegar a ser más por la ansiedad que tiene la gente de que la situación cambie. Vamos a ver, ojalá, pero es un buen número, 71,1% de base. No sé si considerás vos, Paola, esto es una buena intención de voto con respecto a elecciones anteriores o la historia que ustedes tienen en experiencia. Sí, primero decir que esta es la primera encuesta domiciliaria a nivel nacional desde que están definidas las candidaturas. Y precisamente preguntamos eso porque ha habido varias provincias en las que ya se celebraron elecciones provinciales, en las que la asistencia a las urnas ha sido menor que la media histórica, salvo, creo, si mal no recuerdo, Tucumán. El resto de las provincias han tenido una asistencia menor a las urnas. Encontramos que más del 71% de los consultados dicen que van a ir a votar, pero además hay un 16,9% que dice que probablemente va a ir a votar. Y creo que ese es un porcentaje que hay que estudiar y que seguramente los encargados o encargadas de campañas electorales estén en este momento elaborando estrategias sobre cómo motivarlos para que concurran a las urnas, ¿no? Sí, totalmente, porque si sumamos los dos, los que dicen muy probable y algo probable, ahí ya tenemos casi un 85%, 86% de votos, ¿no? O sea, exactamente, sí. Es mucho. Estaríamos dentro del histórico. Claro. Yo coincido con vos, Marisa, en que seguramente la ansiedad que hay por protestar, sobre todo, motive un poco más al elector a nivel nacional que lo que lo ha hecho en las provincias. Claro. Es probable que en las PASO haya un caudal menor que en las generales, pero creo que vamos a estar dentro de los valores históricos. Sí, así, totalmente, porque hay muchas situaciones que estamos pasando los argentinos que se deciden desde lo más alto del poder, que es a nivel nacional. Vamos a la próxima placa, le pedimos a nuestro señor director, va a votar siempre el 76,2%,
no va a votar la mayoría de las veces el 14%, esto que nos decía Paola un poco, y ahí tenemos otros porcentajes más chicos que va a votar cada tanto, con un 5,1%, no va a votar nunca un 2%, y el no sabe 2,7%, pero sería un alto porcentaje. Y como decimos, esta placa refleja un poquito también la misma realidad que la anterior, que el peso del comicio y de lo grave que está viviendo la situación en el país en materia inflacionaria, macroeconómica y demás, y también la grieta y mucha pelea electoral para definir estas listas, va a hacer que la gente seguramente se vea más motivada. Vamos, si te parece, Paola, seguimos con el estudio y después hacemos otras reflexiones, sobre todo porque tenemos muchísima información y porque vos también estás con los tiempos cortos. Intención de voto en las elecciones PASO. Acá tenemos el caso que nos llamó mucho la atención la última vez que te entrevistamos. Hablamos mucho de Milei, que había como por decirlo de una manera cotidiana, de la jerga cotidiana, que pica en punta, como decían los chicos, y justamente en ese segmento de los jóvenes, pero que hubo una crisis mediática en el medio, Ernestina, sí, con el tema de esto de acusación de que aparentemente habría querido vender sí, las candidaturas. Cargos. Pero esto, Marisa, el fenómeno Milei, y vos, Paola, desmentime si ha cambiado esta tendencia, puede llegar a generar un gran peso en un eventual balotaje, ¿no? Puede dar vuelta una elección. ¿Esto vos pensás que después de este escándalo de las candidaturas sigue siendo así? ¿Milei todavía tiene capacidad de dar vuelta una elección entre los principales candidatos? Sí, yo creo que el escenario de tercios del que venimos hablando desde abril del año pasado, con los estudios de las tendencias de la opinión pública, ya está consolidado. Digo, Javier Milei ha logrado consolidar también su propio núcleo duro, al igual que las otras fuerzas. Desde el último estudio del mes pasado hasta hoy, prácticamente no han variado sus números. Esto se puede leer de diferentes maneras. Por un lado, se puede decir que se ha mesetado su crecimiento, que venía siendo sostenido desde meses anteriores. Claro, ahí lo vemos, lo estamos viendo justo en pantalla, Paola, con un 24,5%, sí. Exacto, no ha crecido desde el mes pasado. Ahora, contrariamente a lo que se ha analizado en los últimos días en algunos medios, yo no creo que se haya desmoronado a raíz de esta exposición mediática de situaciones de venta de bancas o de corrupción dentro de la Libertad Avanza. Digo, este núcleo duro que lo sigue y que manifiesta su intención de voto a Milei, sigue dándole su apoyo. Es probable que hayamos llegado a un techo en el crecimiento de Milei, pero no ha caído con respecto a meses anteriores. Por eso es muy importante analizar no solamente el escenario en las PASO, sino en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque hoy tenemos como candidato único y con una diferencia prácticamente exigua que está dentro del margen de error de la encuesta, primero a Sergio Massa, después a Javier Milei, Sergio Massa con 25, Milei con 24. Sí, eso me llama bastante la atención, ¿no? Este trabajo se ha hecho a nivel nacional, ¿no? Ecuánimemente, digamos, qué margen de error tiene, porque ha sido tan crítico este último gobierno. Está bien, hubo una pandemia en medio, pero ha sido muy criticado por la falta de liderazgo, ¿no? Que no se sabía si, hasta que aparece Massa, que no sabemos, aparentemente, por el número que vos nos das, todavía la gente le tiene depositada mucha esperanza. Bueno, son porcentajes que realmente no estamos acostumbrados a ver en elecciones presidenciales. En general, en la Argentina, las elecciones presidenciales han estado siempre muy polarizadas
entre dos partidos o en las últimas entre dos coaliciones. Claro. Recordemos la del 2015, la del 2019, digo, estaba entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ahora tenemos un tercer actor que ha logrado dividir este escenario en tres partes. Claro. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Frente de Todos, hoy Unidos por la Patria, concentra un piso de un 25-30% histórico del populismo en todo el país. Claro, y donde pesa mucho en otras provincias, que prácticamente se dice es muy exiguo los números que tiene aquí en la provincia de Córdoba, pero en otras provincias Unión por la Patria tiene más presencia. Sí, realmente Córdoba es una especie de microclima, o mejor dicho, no solo Córdoba, sino diría la región centro, ¿no? Teniendo en cuenta Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, son un núcleo bastante complejo para el oficialismo, no así el resto del país. Y Paola, ¿cómo se consolida hoy la oposición dentro de Juntos por el Cambio, en el que están tan cabeza a cabeza Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? Sí, fíjate que Horacio Rodríguez Larreta tiene en esta encuesta 3 puntos más que Patricia Bullrich. Y hablábamos hace un ratito del margen de error. Esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 2,7 puntos. Con lo cual hay prácticamente un empate técnico entre ellos. No obstante, hay que remarcar que muchas encuestas que no son domiciliarias la ponen a Patricia Bullrich por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Es una metodología que nosotros no utilizamos en épocas electorales porque tiene muchísimos sesgos y nos llevaría mucho tiempo explicar metodológicamente, pero básicamente las encuestas telefónicas o las encuestas online no abarcan al total de la población, mientras que las encuestas domiciliarias sí. Bueno, esta pelea que hay entre, o esta disputa, mejor dicho, que se ha vuelto bastante virulenta en estos últimos días entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, lo que hacen es dividir mucho a su electorado. Claro. Entonces, probablemente haya no probablemente, sino con seguridad y ya estudiado, hay un porcentaje significativo de los votantes de Horacio que no van a votar a Patricia en una eventual primera vuelta y viceversa. Es decir, que Juntos por el Cambio está perdiendo de alguna manera fuerza de cara a las elecciones generales. Por eso decía que hay que analizar por separado o concatenadamente los tres escenarios. El escenario de paso, el escenario de primera vuelta y el que muy probablemente casi me afirmaría afirmar, valga la redundancia, que vamos a tener segunda vuelta en noviembre. Bueno, lo que me decís ahí como para terminar, Paola, con estos números, es que en caso de que se ponga muy ácida el clima, como vos decís, en Juntos por el Cambio, que lo viene siendo esta lucha de Larreta con Bullrich Larreta, y que eventualmente en la primera vuelta no se votarían mutuamente, podría llegar a tener chances el cuarto actor acá, que por los números que vos nos estás dando entraría para la primera vuelta porque tiene que tener 1,5, ¿no es cierto?, para pasar a al próximo escalón, por decirlo de alguna manera, y estratégicamente podría llegar a jugar a querer captar a algunos de esos votantes, ¿no? Sí, es posible, es posible. El cuarto actor que vos mencionas, que es Juan Schiaretti, puede captar algunos votos de Juntos por el Cambio y también algunos votos que no sea capaz de captar Unidos por la Patria, ¿no? Claro. Tiene esa potencialidad. De todas maneras, si bien tiene una consideración positiva muy alta dentro de Córdoba, a nivel nacional, la verdad es que no tiene un posicionamiento que le permita competirles de igual a igual a los otros tres actores que están hoy dentro de las preferencias a nivel nacional. Bueno,
Sí, Paola, exacto. Bueno, te agradecemos, es un primer panorama y dejamos abierta la puerta porque este proceso recién comienza y como dice una canción italiana, tutto può succedere, todo puede suceder en la Argentina. Entonces, en el Con estos medio... números sí. ¿Cómo? Con estos números. Con sí, estos números sí puede suceder cualquier cosa, Pueden sí. suceder cualquier cosa y vemos una Argentina muy susceptible, ¿no? De los estallidos así comunicativos en redes, que una noticia puede llegar a cambiar mucho la imagen de un candidato a otro y en consecuencia los números. Así que vamos a estar atentos a este proceso que va a ser largo porque recién en diciembre vamos a tener nuevo presidente. Gracias por tu colaboración, Paola, y por estar, por tu tiempo, por brindarnos esta información y este trabajo tan serio. Y bueno, esperamos estar en contacto en este año porque vamos a tener mucho de qué conversar. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes.